Me llamo Nora Naya y tenía 34 años cuando desperté de un coma de 5 meses en una habitación de hospital vacía, sin flores, sin abrigos en la silla. Mi padre y mis hermanos habían desaparecido y lo único que mi familia había dejado era una nota pegada con cinta a la jarra de agua. Dejamos de pagar. Sobrevive. La leí unas 20 veces antes de que dejaran de temblarme las manos. Una hora después, mi abogado entró junto a un hombre de traje negro, y ese hombre dijo una frase que echaría por tierra todo lo que mi familia creía saber sobre mí. Tu padre se fue demasiado pronto, dijo. Nunca llegó a conocer tu mayor secreto. Porque esto es lo que pasa cuando eres la callada de la familia, la que paga por todo. La gente cree saber exactamente cuánto vales. Mi padre estaba a punto de descubrir que llevaba 6 años equivocado, y lo que ocurrió en ese juzgado en septiembre es algo de lo que en Piedra Alta todavía se habla. Pero antes de contarte lo que dijo después el hombre de traje negro, tienes que saber que enterré 6 años antes de cerrar los ojos por última vez. Bienvenidos de nuevo a El precio del legado, donde la persona más callada de la familia nunca es tan indefensa como parece. Si las historias de familia, traición y límites ganados a pulso te tocan de cerca, deja un comentario abajo y suscríbete, porque esta empieza con una nota y termina con una firma. Déjame llevarte de vuelta a esa habitación. Llevaba 12 años siendo enfermera en ese mismo piso, así que sabía cómo se veía la habitación de un paciente querido. Globos deshinchándose en el rincón, tarjetas de «qué te mejores» pegadas en filas, dibujos de nietos. La mujer del otro lado del pasillo tenía una rotación de visitas tan puntual que podías poner el reloj en hora con ella. Mi habitación tenía una jarra de agua, una nota, y un silencio que llevaba ahí un buen rato. Delia Ibarra, que había trabajado de noche conmigo durante 8 años, era mi enfermera de día cuando finalmente terminé de despertar del todo. Salir de un coma no es como en las películas. Emerges lentamente a lo largo de semanas, como un buzo que no puede apurar la subida. Pero aquella mañana fue la primera en que tuve la cabeza lo bastante clara como para entender lo que estaba viendo, y Delia no podía mirarme a los ojos. ¿Dónde está mi familia?, le pregunté. Se puso a toquetear mi vía. Nora, cariño, bebe agua. Fue entonces cuando la vi. La nota estaba escrita con bolígrafo azul, en mayúsculas, con tanta fuerza que el bolígrafo había rasgado el papel en la Y. Reconocí esa letra. La había visto en tarjetas de cumpleaños y en papeles de préstamos que yo misma había avalado. Mi hermano Iván había escrito esa nota, pero alguien tuvo que sostener la cinta, y alguien tuvo que quedarse en la puerta y dejar que pasara, y alguien los había criado a los dos. 12 años en ese piso viendo cómo se desmoronaban las familias de otros en habitaciones como esa. Yo sostenía manos, llamaba al capellán, traía el café malo. Nunca pensé que vería mi propio nombre en la pizarra blanca sin nadie anotado, como contacto familiar. Una nota así no se escribe en un mes malo. Se escribe a lo largo de 15 años y empieza la primavera en que murió mi madre. Yo tenía 19 años, a mitad de mi primer año de la escuela de enfermería, y ella se fue en 11 semanas. Cáncer de ovario, rápido y cruel. Mi madre era la centralita de nuestra familia. Todos los cables pasaban por ella. Cuando murió, alguien tenía que hacerse cargo de las líneas. Y mi padre miró alrededor de la cocina y sus ojos se posaron en mí. Iván tenía 23 años y era alérgico a la responsabilidad. Lucía tenía 14 y todavía era una niña. Así que me tocó a mí. Terminé la escuela, conseguí trabajo en el hospital del condado y empecé a pagar en silencio, como lo habría hecho mi madre. Un techo nuevo para la granja, cuando tenía 25 años, el seguro complementario de papá cuando la cosecha vino mal, la fianza de Iván una vez, el préstamo del camión de Iván 2 veces, los libros de texto de Lucía cada semestre,
Hice la cuenta una sola vez y paré, porque el número me hizo sentir algo para lo que todavía no tenía nombre. Y mi padre, Darío Anaya, 63 años, tercera generación de maíz y soja, me ponía la mano en el hombro cada día de Acción de Gracias y decía siempre lo mismo. Siempre fuiste la fuerte. Solía llevar esa frase encima como si fuera una medalla. Me la repetía a mí misma en los turnos dobles, en el estacionamiento a las 2 de la madrugada, en espera con el banco. La fuerte. Me llevó 15 años, un coma y un trozo de cinta adhesiva, entender por fin qué era en realidad esa frase. No era una medalla, era una etiqueta de precio, y el precio subía cada año. Y yo seguía pagándolo como si algún día llegara la factura marcada como saldada. Imagina una cena de domingo, un año antes de mi accidente, porque te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo funcionaba nuestra familia. La cocina de la granja, la cocina de mi madre con las cortinas amarillas que ella misma había cosido y que seguían colgando en la ventana. Papá a la cabecera de la mesa, trinchando, presidiendo. Iván, 37 años entonces, dando cátedra sobre su concesionario de maquinaria agrícola en Puente Real, a 2 horas de camino, y cómo estaba a punto de despegar. Los negocios de Iván siempre estaban a punto de despegar. Lucía, 28 años, dulce y luminosa, contando anécdotas de su clase de kinder, la única persona en esa mesa que alguna vez preguntaba cómo me había ido la semana. Y yo en el fregadero antes del postre, lavando sartenes que nadie me había pedido lavar, con mi talonario en el bolso como si fuera un arma de servicio. La rutina nunca cambiaba. En algún punto, entre el pastel y el café, papá carraspeaba y mencionaba, como quien no quiere la cosa, mirando por la ventana, que Iván tenía un trimestre difícil por delante, que el concesionario necesitaba un puente financiero, que la familia sostiene a la familia, y yo sacaba el talonario mientras todos de repente encontraban el mantel fascinante. Aquel domingo en particular, la cifra que soltó era más grande de lo habitual, y algo en mí, algún pequeño músculo cansado, se contrajo. Déjame pensarlo, dije. Habrías pensado que había disparado un arma en la cocina. El tenedor se detuvo en el aire. Iván soltó una risa corta y fea, sin fundamento debajo. Papá dejó el cuchillo de trinchar y me miró como miraba a un poste de la cerca que se había torcido. Pensarlo, dijo, despacio y firme. La familia no es algo que se piensa. Escribí el cheque esa noche, pero quiero que recuerdes ese titubeo, porque resulta que sabía algo que yo todavía no sabía. Ahora, la parte que mi familia nunca conoció, de lo que hablaba el hombre de traje negro. 6 años antes de mi accidente, cuando yo tenía 28 años, mi padre estuvo a punto de perder la granja. Lo descubrí por accidente. Una carta certificada olvidada en el asiento del camión mientras él estaba en el granero. El banco estaba reclamando el préstamo. $148,000, 90 días, lenguaje de ejecución hipotecaria en la página 2. Mi padre llevaba una década refinanciando esa tierra en silencio para cubrir años malos y los desastres de Iván, y lo había ocultado todo. Habría dejado que el condado se llevara la cocina de mi madre antes de permitir que los vecinos lo vieran fracasar. Así que hice lo que hace la fuerte de la familia. Fui a ver a Raúl Solís, un abogado del pueblo con un traje gris más viejo que yo, y armamos una pequeña maquinaria silenciosa, una empresa llamada Cernícalo Tierras S.L., por los pequeños halcones que cazan a lo largo de nuestros linderos. Cernícalo saldó la deuda por completo. $90,000 de eso era mi parte del seguro de vida de mi madre, dinero que jamás había tocado. $58,000 eran cada centavo que había ahorrado en 12 años de enfermería. A cambio, papá firmó la escritura a nombre de Cernícalo, una empresa de inversión agrícola, y arrendó de vuelta la granja por €1 al año. Sabía que había perdido la granja. Nunca supo quién la había recuperado. Esa fue mi única condición y se la hice jurar a Raúl.
Papá nunca podía saber que Cernícalo era yo, porque si lo supiera, la vergüenza lo mataría o me odiaría. Y sinceramente no sabría decirte cuál de las dos cosas me asustaba más. Así que mi padre cedió la tierra sin decírselo a sus hijos, y yo la compré sin decírselo a mi padre, y dos secretos se quedaron dormidos en el mismo cajón del archivero de Raúl durante 6 años. El accidente ocurrió un martes por la noche de diciembre. Acababa de terminar un turno de 12 horas, 3 ingresos, un código que perdimos, y conducía a casa por el camino del condado 9 poco después de medianoche. El hielo negro no avisa. La carretera simplemente deja de ser carretera. Me dijeron que el auto dio 2 vueltas de campana y terminó en el sembrado de frijoles de los Fuentes, y que la gente que me encontró pensó que ya me había ido. Traumatismo cráneoencefálico, muñeca destrozada, 3 costillas, un pulmón contusionado. Los cirujanos hicieron su trabajo y luego mi cerebro bajó las persianas y colgó un letrero que decía cerrado hasta nuevo aviso. Aquí va el chiste que nunca llegué a reírme. Yo era la enfermera que fastidiaba a todo el mundo con el papeleo. Me había parado junto a 100 camas diciendo, haz tu poder notarial, cariño. Elige a tu persona mientras estás sana. Y mi propio expediente vacío. Estaba soltera, sin hijos, 34 años, sana. Y mi persona iba a ser la Nora del futuro, que se encargaría de eso después de las fiestas. No puedes firmar un poder notarial estando inconsciente. Nadie puede. Así que el hospital hizo lo que hacen los hospitales y el tribunal hizo lo que hacen los tribunales cuando no hay papeles. Buscó a los parientes más cercanos. En 3 semanas, una jueza de sucesiones llamada Ramona Prieto firmó una orden que nombraba a mi padre mi tutor de emergencia y curador de todo lo que yo poseía. Mi cuenta corriente, mis ahorros, $52,000 reconstruidos, turno tras turno en los 6 años, desde lo de Cernícalo, mi departamento, mi auto, mi correo, cada llave de mi vida, entregada por un tribunal bien intencionado a un hombre que había creído toda su vida que el dinero de una hija era, simplemente, dinero familiar que ella tenía en custodia. Tuve que reconstruir los siguientes 5 meses después, a partir de registros y de lo que Delia vio, y te lo voy a contar tal como me llegó a mí, frío. En enero, los 3 me visitaban casi todos los fines de semana. Papá se sentaba con el sombrero entre las manos. Lucía me leía. Delia dijo que incluso Iván fue. En febrero, los médicos empezaron a usar palabras más largas y uno de ellos dijo la frase que cambió el clima. Puede que nunca recupere una función significativa. Las visitas se fueron espaciando. En marzo empezaron a aparecer los primeros retiros grandes en el libro de cuentas del tutor. Coordinación de cuidados, gestión de la propiedad, gastos de viaje familiar relacionados con la paciente. En abril se entregó el contrato de arrendamiento de mi departamento. Mis muebles fueron a parar al garaje de Iván. Me cortaron el teléfono. Quiero ser justa, porque la justicia me importa. Las facturas médicas eran reales. Mi seguro a través del hospital cubrió lo peor, y las trabajadoras sociales ya habían empezado el papeleo de Medicaid para cuidados de largo plazo. Nadie estaba hipotecando nada para mantenerme el corazón latiendo. El dinero que mi padre movía no iba hacia mis máquinas, salía por otra puerta. Y entonces, la primera semana de mayo, vinieron por última vez. Delia estaba de turno. Descolgaron las tarjetas, me contó, y la foto de mamá del alféizar. Papá se quedó de pie al pie de mi cama durante un largo minuto. Solo, y lo que sea que me dijo, nadie lo escuchó. Luego Iván pegó la nota a la jarra de agua y mi familia salió al estacionamiento y condujo de vuelta a Puente Real. Todos se fueron. Dejamos de pagar. Sobrevive. 8 días después, un martes por la mañana, mis ojos empezaron a seguir a Delia por la habitación. 8 días. No pudieron sostener la cuerda 8 días más. Y gracias a Dios que no lo hicieron, porque desperté sin deberles nada. Así que esa es la habitación en la que estamos parados.
yo, incorporada sobre las almohadas, todavía sin poder acomodarme sola. Una nota en mi regazo. 3 semanas de mañanas lúcidas detrás de mí. Y un cuerpo que tenía que volver a aprender a subir escaleras. Y entra Raúl Solís, traje gris, más viejo ahora, cargando la misma carpeta de cuero que llevaba desde hacía 6 años. Y detrás de él, un hombre que jamás había visto. Alto, callado, traje negro, esa quietud que solo enseñan las salas caras. Raúl se sentó y me tomó la mano, algo que Raúl no hace. Nora, dijo, este es Gustavo Vera. Es el oficial fiduciario de mi bufete. Administra Cernícalo. Miré al extraño que había estado guardando mi mayor secreto en un archivero. Y Gustavo Vera me devolvió la mirada y dijo, lo más extraño y amable que alguien me había dicho en 5 meses. Tu padre se fue demasiado pronto, dijo. Nunca llegó a conocer tu mayor secreto. Luego puso una sola hoja de papel sobre la manta y no era una factura ni un libro de cuentas. Era una impresión de un anuncio inmobiliario, la granja de mi madre, las peonías de mi abuela, floreciendo junto al porche en la foto, bajo un cartel que decía próximamente y un precio de venta de $310,000. Mi familia no solo se había ido, estaban vendiendo la granja para rescatar el concesionario de Iván, y lo estaban haciendo rápido, y había un pequeño problema que ninguno de ellos, ni mi padre, ni mi hermano, ni un alma en esa familia, sabía que existía. Las personas que vendían esa granja no la poseían, la poseía yo. Raúl observó mi cara y por primera vez en 6 años sonrió como un abogado. Cuando estés lista, dijo, deberíamos hablar de qué te gustaría hacer. Antes de decidir nada, quería ver el daño, todo, en un solo lugar. Las enfermeras somos así, no tratas la fiebre, buscas la infección. Raúl me trajo el libro de cuentas que mi padre había estado obligado a llevar para el tribunal y lo leí como leo resultados de laboratorio, plano y despacio, 2 veces. Cuando entré en coma, mi cuenta de ahorros tenía $52,000. La mañana en que leí ese libro, tenía 3,100. Casi $49,000 habían salido de mi vida mientras dormía, y el libro vestía cada dólar con un pequeño disfraz de papel. Coordinación de cuidados, €800 al mes, pagados a mi padre. Gestión de propiedad para un departamento que había sido vaciado y entregado. Kilometraje y comidas relacionadas con el bienestar de la paciente. Cuotas de almacenamiento pagadas a Iván por guardar mis propios muebles en su propio garaje. Y luego estaba mi favorita, una sola línea en marzo. Apoyo familiar diverso relacionado con la recuperación de la paciente. $9,800, redondos como un plato. Dejé esa página y miré por la ventana un rato. Hay una sensación específica cuando un número confirma lo que tus entrañas ya habían archivado hace años. No te derriba. Se asienta como un diagnóstico que llevabas tiempo esperando. Mi padre no había entrado en pánico y agarrado dinero en una crisis. Los asientos eran mensuales, prolijos, pacientes. Lo había hecho igual que Araba, en líneas rectas, como un hombre haciendo trabajo ordinario en una temporada ordinaria. Delia me encontró esa tarde todavía con el libro en la mano y me preguntó si estaba bien. Lo estaré, dije, y lo decía en serio. Pero primero necesitaba saber qué exactamente había costado $9,800 en marzo, porque tenía una sospecha y la odiaba. Mientras tanto, tenía que hacer el trabajo más humilde de mi vida, convertirme en paciente. 5 meses boca arriba se lo lleva todo. Mis piernas habían olvidado su trabajo. Mi mano derecha, la que reconstruyeron los cirujanos, no podía sostener un tenedor firme la primera semana. En rehabilitación te aplauden cuando te pones de pie, como si fueras un bebé dando sus primeros pasos. Y el día que caminé el largo de las barras paralelas, una terapeuta de 26 años llamada Carla se le quebró la voz y la dejé abrazarme. 12 años había sido yo la que sostenía el cinturón de sujeción.
Estar del otro lado te enseña cosas de ti misma que no se pueden aprender de otra manera. Y una de esas cosas era fea. No sabía cómo dejarme ayudar. Cada bandeja que Delia traía, algún músculo en mí se tensaba para llevarla de vuelta. Las enfermeras se reían y me apartaban la mano del pasamanos. Pensarías que lo más difícil de aquella primavera fue la nota, pero honestamente lo más difícil fue dejar que la gente fuera amable conmigo sin revisar de inmediato qué les debía. En algún momento intenté hablar con mi familia. Llamé al celular de mi padre desde el teléfono del pabellón de rehabilitación 2 veces. Sonó sin respuesta ambas veces. Llamé a Lucía y contestó al quinto timbre, con la voz ya en guardia. Y antes de que pudiera decir 2 frases, dijo en voz baja, como si leyera de una tarjeta. Papá dijo que ibas a intentar culparnos. Dijo que los médicos les dijeron que ya no quedaba nada de ti. Luego se puso a llorar y colgó. Nada de ti. Pasé toda la noche con esa frase, y para la mañana la había dado vueltas suficientes veces como para ver lo que había debajo. Alguien había estado gestionando la historia. Mi padre por fin me devolvió la llamada un jueves, y abrió la conversación como abre un portón atascado, con el hombro por delante. Bueno, dijo, me dicen que ya estás despierta. Sin saludo, sin nombre. Lo estoy, dije. Y luego le hice el favor de preguntar directamente. Papá, ¿a dónde fue mi dinero? No se detuvo ni a respirar. Las cuentas nos estaban devorando a todos, Nora. Tu cuidado, los viajes de ida y vuelta, guardar tus cosas. Hicimos lo que cualquier familia haría. Cada palabra medida, razonable, gastada de tanto manosearla. Le dije que el hospital estaba cubierto, que había visto el libro de cuentas, que sus facturas y las mías no parecían comprar en las mismas tiendas. Silencio. Y luego su voz bajó a ese registro que usaba con el ganado nervioso. ¿Quieres contar centavos contra tu propia familia después de todo lo que esta familia ha hecho por ti? Me reí. No pude evitarlo. ¿Era eso o tirar el teléfono? Y entonces lo dijo. Siempre fuiste la fuerte. Las fuertes no llevan cuentas. Ahí estaba otra vez. Mi medalla, mi etiqueta de precio, prendida en mí mientras mi cuenta se desangraba. 15 años esa frase había trabajado en mí como una llave en una cerradura. Y sentí que empezaba a girar. Sentía la vieja maquinaria de la culpa ponerse en marcha. Y entonces, de fondo, clara como el agua, escuché la voz de mi hermano, sin siquiera bajar el tono. Pregúntale cuándo sale de ahí. Tenemos que cerrarlo de la casa antes de agosto. Mi padre tapó el teléfono. Cuando su voz volvió, sonaba cálida por primera vez. Descansa ahora, me dijo. La familia tiene todo resuelto. Colgó. Agosto, cerrarlo de la casa. Anoté las 2 cosas con fecha y llamé a Raúl. Raúl vino esa noche con Gustavo Vera y un bloc de notas, y los 3 extendimos todo el juego sobre mi mesita rodante como una mano de cartas. Esto era lo que ellos tenían. Mi padre creía que, a ojos de sus hijos y de su condado, seguía siendo el dueño de la granja Anaya. El concesionario de Iván debía al banco más de lo que Iván decía en voz alta, y el banco había dejado de tener paciencia esa primavera. Así que la familia había puesto la granja en venta discretamente, a través de un agente en Puente Real. Próximamente 310,000. Esto era lo que yo tenía. Cernícalo Tierras S. L. había sido dueña de esa granja, escritura registrada en el condado, durante 6 años. Mi padre era arrendatario con un contrato de €1. Cualquier venta moriría en cuanto una compañía de títulos hiciera la búsqueda, lo cual, dijo Gustavo, mirando su reloj como si fuera un evento programado, probablemente ocurriría en menos de 3 semanas. Y por separado, del otro lado del tablero, estaba la tutela. Mientras siguiera vigente, mi padre hablaba legalmente por mí. El primer movimiento no es opcional, dijo Raúl. Terminamos la tutela. Estás sentada, orientada. Pasarás cualquier evaluación de capacidad que te pongan delante. Eso es una moción, un médico y una audiencia. Luego se quitó los lentes, que en Raúl equivale a gritar.
Lo segundo, la contabilidad, el dinero. En cuanto le pidamos a la jueza Prieto que tire de ese hilo, Nora no va a dejar de tirar. Recargo, tal vez remisión penal, el nombre de tu padre en un expediente público en un condado donde el nombre de tu abuelo está en una carretera. Dejó que eso se asentara. O lo manejamos en privado, de familia a familia, y tú te comes la pérdida y mantienes la paz. Le pedí un día. Había un lugar al que necesitaba ir primero. Delia me llevó en su día libre porque yo todavía no podía manejar y honestamente tampoco podría haberlo hecho sola. A 15 minutos del pueblo, por el camino del condado 9 hasta el camino Robles, pasando el elevador de granos, y ahí estaba. La casa blanca de la granja, los dos arces plateados, las peonías de mi abuela desbordándose junto al porche como hacen a finales de mayo, y plantado en medio del jardín de mi madre como una bandera sobre una tumba, un cartel de agente inmobiliario, próximamente. Nadie en casa, por supuesto. Mi padre vivía en la casa de Iván en Puente Real, mientras preparaban la venta de una casa que no era suya. Mi vieja llave todavía abría la puerta de la cocina, lo cual te dice que nadie estaba pensando en mí en absoluto. Adentro, la casa ya era medio fantasma, muebles empujados de un lado a otro, cajones abiertos, las paredes más oscuras donde habían colgado fotos durante 40 años. Pero la cocina, la cocina seguía siendo de ella. Cortinas amarillas, la marca quemada junto a la estufa, el olor del lugar, café y canela y jabón para platos, todavía flotando de algún modo después de 15 años. Me quedé de pie sobre piernas que apenas esa semana habían caminado un pasillo entero y dejé que doliera. Luego tomé lo único que había ido a buscar. En el estante sobre el cajón de las flores estaba la lata de recetas de mi madre, plateada y abollada, más vieja que yo, y en la tapa, con su letra, sobre cinta adhesiva ya ambarina por el tiempo, para mis niñas. Me senté a su mesa, la abrí y encontré las tarjetas, todas con su letra, taquigrafía de recetario de iglesia, manchas de grasa como huellas dactilares. Y cerca del fondo, un sobre que nunca había visto, sellado con una sola palabra al frente, Nora. No lo abrí. No me preguntes por qué. Ese día no habría sabido decirte. Me lo guardé en la chaqueta. Puse la lata en mi regazo y miré por su ventana ese cartel de agente inmobiliario durante un largo y silencioso minuto. Está bien, mamá, dije en voz alta a nadie. Está bien. Luego llamé a Raúl desde su mesa de cocina y le dije que presentara todo. ¿Quieres saber qué se necesita para recuperar tu propia vida, legalmente hablando, después de que tu familia recibió las llaves? Se necesita una moción, un psicólogo y un martes. La evaluación fue primero. 3 horas en un cuarto beige. Nombra la estación del año. Cuenta hacia atrás de 7 en 7. ¿Quién es el presidente? ¿Qué harías si olieras humo en tu casa? Respondí todo mientras mis manos doblaban y desdoblaban un pañuelo. Y cerca del final, la psicóloga levantó la vista y preguntó, ¿algo que quieras que quede en el registro? Y dije, sí. Anote que pasé la misma prueba que mi padre nunca tuvo que pasar para gastar mi dinero. Escribió algo. Espero que fuera eso. En la audiencia, la jueza Ramona Prieto me observó por encima de sus lentes durante un largo momento y reconocí esa mirada porque yo misma la había usado. Era la mirada de una profesional revisando su propio trabajo. Ella me había entregado a mi padre en enero, de buena fe y con poco papeleo, y creo que ya olía lo que se avecinaba. Mi padre no se presentó. Envió un abogado, uno joven de Puente Real, que no puso ninguna objeción a terminar la tutela. Ninguna en absoluto, muy conforme. Y luego, casi en la puerta, preguntó si el tribunal realmente necesitaba una contabilidad final tan pronto, dado el duelo de la familia y la complejidad de las circunstancias. La jueza Prieto se quitó los lentes. Letrado, dijo, su cliente administró el dinero de ella. Ahora mostrará sus cuentas. 30 días. El mazo no golpeó.
Apenas tocó, pero lo sentí en los dientes. Afuera, en las escaleras del juzgado, me quedé de pie bajo el sol de junio, mujer libre, 34 años, única dueña de mi propia firma otra vez, libre sin un centavo, y a unos 30 días de descubrir exactamente qué haría mi padre cuando lo acorralaran. Lucía vino a verme la semana después de la audiencia sin decirle a papá, lo cual, para Lucía, era un acto de rebeldía abierta. Se paró en la puerta de mi pequeño departamento de transición cerca del hospital, sosteniendo una bolsa de naranjas del supermercado, y su cara se desmoronó antes de que pudiera decir una palabra. Mi hermanita lloró en mi hombro durante 10 minutos antes de poder hablar, y cuando la historia por fin salió, salió de lado, en pedazos, como sale la verdad de una casa administrada. Papá les había dicho a ella y a Iván, allá por febrero, que el seguro se había agotado, que mi cuidado le costaba miles a la familia cada mes, que los médicos decían que yo ya no estaba, solo un cuerpo respirando, y que lo más bondadoso era dejar de meter dinero en un agujero y dejar que el Estado se hiciera cargo. Lucía, maestra de kinder con un préstamo de auto, le había estado mandando a papá 200 euros al mes por culpa, para ayudar a pagar mis cuidados. No había ninguna factura. Nunca hubo factura. El dinero iba al mismo bolsillo al que iba todo. La vi hacer las cuentas de su propio año de compras y vi su cara cuando aterrizó el golpe. Y dolió peor que el libro de cuentas. Nos mostró una hoja de cálculo, susurró. Tenía una hoja de cálculo, Nora. Por supuesto que la tenía. Líneas rectas como arando. Y luego, porque Lucía nunca ha guardado un secreto más de un recreo, se limpió la nariz y dijo lo que en realidad llevaba cargando. Tienen que vender la granja porque el banco de Iván le exigió el préstamo. Papá dice que cierra antes de agosto o el concesionario desaparece. Lo repite como una plegaria. Me miró, asustada, sincera, otra vez de 9 años. Nora, ¿por qué tiene tanto miedo de que alguien revise el título? Quiero ser honesta contigo sobre la noche en que casi cedí, porque omitirlo me haría una mentirosa de las prolijas. Delia me invitó a cenar. Comida de verdad, el chile de su esposo. Después nos sentamos en su porche, y dije en voz alta lo que pensaba en silencio. Podría simplemente pagarlo todo de nuevo, dejar pasar la contabilidad, ceder la granja, salvar el taller de Iván. Se acabaría para el otoño. Volverían. Delia no dijo nada por un minuto. Luego me hizo una pregunta que desde entonces creo que todo el mundo debería que le hagan, al menos una vez. Ha sido la póliza de seguros de esa familia durante 15 años, Nora. Primas todos los meses, sin reclamos permitidos. ¿Cuándo te toca a ti presentar uno? Empecé a responder y no encontré nada en el cajón, porque esto es lo que sabía, sentada en ese porche. Si volvía a pagar, funcionaría. Ese es el veneno. Siempre funcionaba. Habría un día de acción de gracias y mi silla volvería muy a la mesa, y mi padre me pondría la mano en el hombro y la etiqueta de precio diría pagado por otro año. Había estado comprando mi lugar en esa familia desde los 19 años y me lo habían embargado la primera temporada en que no pude hacer el pago. El sobre de la lata de mi madre estaba en el bolsillo de mi chaqueta esa noche. Lo saqué, miré mi nombre en su letra y lo guardé de vuelta sin abrir. Todavía no. Si estás escuchando esto y alguna vez has sido la que paga, la que arregla, la que está bien, quiero que me digas en los comentarios qué límite desearías haber puesto 10 años antes. Los leo todos. El mío me esperaba en un juzgado, a 30 días. La contabilidad llegó al expediente de la jueza Prieto el último de los 30 días, presentada a las 4:51 de la tarde, que es cuando la gente presenta las cosas que espera que nadie lea. Raúl la leyó esa noche. Yo la leí a la mañana siguiente, y esta vez no necesité 2 pasadas.
De los casi $49,000 que habían salido de mis cuentas, el papeleo de mi propio padre solo podía justificar debidamente unos $10,500. El resto, $38,400, flotaba sobre etiquetas, y los $9,800 de marzo, mi redondo platito de un número, por fin tenían un rostro. El investigador de Raúl había conseguido la presentación pública del concesionario de Iván, la que el banco lo obligó a entregar esa primavera. Y ahí estaba, una factura de equipamiento pagada en su totalidad. 14 de marzo, $9,800. La misma semana, el mismo monto, al dólar. Mi curador, mi padre, había tomado mis ahorros mientras estaba en coma y usado una parte para mantener encendidas las luces del salón de exhibición de mi hermano, y luego lo había anotado en el libro del tribunal como apoyo familiar relacionado con la recuperación de la paciente. Raúl puso las 2 páginas lado a lado sobre la mesa, el libro y la factura, y cruzó las manos. Nora, esto dejó de ser un asunto de familia el día que él presentó esto ante un tribunal. Esto es apropiación indebida, con intereses, fácilmente. Y si quieres, llevo todo el expediente al fiscal, al otro lado de la calle, y hablamos de explotación financiera de una persona protegida. Al otro lado de la calle, así de corta es la distancia entre el clima privado de una familia y una tormenta pública. Una calle frente a un juzgado donde el nombre de mi bisabuelo está grabado en el muro de donantes. No tienes que decidir hoy la parte penal, dijo Raúl. Se equivocaba. Ya lo había decidido. Todavía no lo sabía. La respuesta de mi padre llegó en 2 semanas. Y le concedo esto. No vino contra mí como vendría un hombre enojado. Vino como despeja un campo un agricultor metódicamente, con el equipo adecuado. Su nuevo abogado presentó una nueva petición ante el tribunal. Tutela, ronda 2. El papeleo usaba palabras como traumatismo cráneoencefálico y función ejecutiva disminuida y fijación paranoide, y ofrecía como prueba central el hecho de que yo estaba litigando contra mi propia familia amorosa, algo que, según sugería la petición, ninguna versión intacta de Nora Anaya haría jamás. Léelo otra vez cada vez que te preguntes cómo se construyen las jaulas para las mujeres. La prueba de que estaba rota era que había dejado de ser útil. Y la petición era solo la mitad de papel del asunto. La otra mitad se movía como se mueven las cosas en un condado pequeño, por el sótano de la iglesia, por la cooperativa, por el restaurante. La gente oía. Nora volvió mal. Darío lo está llevando tan bien, pobre hombre, y después de todo lo que hizo por ella. Pobre familia. Y ahora los está demandando. ¿Te imaginas? Para Julio, la historia llegó al lugar que él necesitaba que llegara, el hospital. Recursos Humanos llamó por mi evaluación de reincorporación y usó la palabra pausada. Una enfermera con una lesión cerebral documentada y una petición de competencia pendiente. Tenían la responsabilidad legal en la que pensar. Lo lamentaban mucho. Usaron la palabra precaución y la palabra prudencia. Mi licencia, mi turno, mis 12 años, sostenidos a distancia por un rumor con una cuota de presentación. Esta vez no había tocado mi dinero. Había ido por la otra cuenta, la que guardaba quién era yo. Y fue entonces cuando entendí que mi padre no iba a perder con delicadeza. Esto es lo que no hice, y quiero que quede en el registro. No llamé al restaurante a defender mi caso. No publiqué una sola palabra en Internet. No me paré en un estacionamiento a explicarle mi cerebro a gente que ya había votado. No puedes gritar más fuerte que una historia así, solo puedes vencerla con más papel. Y el papeleo es el único oficio familiar en el que llegué a ser buena. En 10 días me sometí a una evaluación neuropsicológica independiente y completa. 6 horas, una clínica distinta, sin conexión con nadie. Le pedí una carta a mi antigua jefa de departamento y escribió 2 páginas que terminaban con una frase con la que pienso que me van a enterrar. Volvería a poner a la enfermera Anaya en mi unidad esta misma noche.
Carla, la terapeuta, redactó mi curva de rehabilitación. Raúl presentó todo contra la petición limpio y frío. Pero te voy a contar lo raro que me hizo esa evaluación, lo que no vi venir. Cerca del final, la doctora leyó su resumen de admisión en voz alta para que yo lo revisara. Toda mi historia en taquigrafía clínica, y una línea me detuvo. La paciente reporta haber servido como apoyo financiero y logístico primario para la familia extendida desde los 19 años. Lo leyó como se lee cualquier síntoma, sin juicio. Siguiente línea. Y me quedé sentada sintiendo que el cuarto se inclinaba. 15 años había llamado a esa frase amor. Dicha en esa voz plana de expediente, sonaba a algo que había que tratar. No dije nada al respecto ese día. Firmé el formulario, le agradecí y me llevé el pensamiento al auto como el sobre en mi bolsillo, sellado, dirigido a mí, esperando hasta que estuviera lista para escucharlo. El acuerdo de la granja murió un miércoles de julio, exactamente como Gustavo Vera había dicho que pasaría, en silencio en una oficina, por papeleo. Los compradores eran una pareja joven de Cuenca con un sueño de tener cabras. Y su prestamista hizo lo que hace todo prestamista antes de soltar un centavo. Pidió una búsqueda de título. El investigador siguió la cadena de la granja Anaya y encontró lo que había estado a la vista en los registros del condado durante 6 años. Escritura registrada. Propietaria Cernícalo. Tierras SL. Vendedor de registro, un tal Darío Anaya, con un interés de arrendamiento de €1 al año. Los compradores se retiraron ese mismo día. Escuché cómo pasó en la casa por boca de Lucía, que estaba ahí, y he pensado en su descripción más veces de las que probablemente debería admitir. Iván tenía al agente inmobiliario en altavoz cuando llegó la llamada, así que toda la cocina lo escuchó, y por un segundo nadie se movió. Y entonces Iván empezó a gritar sobre demandas y estafas, sobre demandar a la compañía de títulos. Y mi padre simplemente se sentó. Ese es el detalle que conservo. No discutió. Se sentó a la mesa que había presidido durante 40 años y dejó que llegara. Y cuando Iván finalmente se volvió hacia él, agitando su teléfono, exigiendo saber qué era un arrendamiento y quién demonios era Cernícalo Tierras, mi padre, de 63 años, se miró las manos y les dijo a sus hijos la primera mitad de la verdad, 6 años tarde. La granja no es nuestra, dijo. No lo ha sido desde antes de que las peonías de su madre volvieran a florecer. La perdí y una empresa la recuperó, y nunca encontré el valor de contárselos. La segunda mitad todavía no la sabía, estaba a punto de saberla. A mi padre le tomó 4 días descifrarlo, y honestamente las pistas estaban todas ahí en cuanto se puso a buscar. La escritura había sido notariada en Solís y Vera, el mismo pequeño bufete de la calle Corte, donde su hija tenía colgado el sombrero a su abogado. El momento, 6 años atrás, exactamente la temporada en que el banco de pronto, misericordiosamente, se había callado. Y el arrendamiento, €1 al año, algo que ningún inversionista en este mundo redacta, y en lo que había pasado 6 años cuidándose de no pensar, porque un hombre que se ahoga no interroga la cuerda. Se presentó en mi departamento un domingo por la tarde, bajo una fuerte lluvia de verano, sin llamar, sin sombrero. Y cuando abrí la puerta, mi padre se quedó parado en el felpudo con el agua escurriéndole encima, mirándome como si nunca me hubiera visto. Y, para ser justos, no lo había hecho. Eras tú, dijo. Solo eso, por un momento. Cernícalo, eras tú. Di un paso atrás y lo dejé gotear sobre mi alfombra alquilada, y todo le salió, bajo y tembloroso. 6 años. Me dejaste pagarle a mi propia hija €1 al año y jugar al terrateniente en mi propio porche. Me viste trinchar pavos en una casa que era tuya y nunca dijiste una palabra. Cada frase se armaba como el clima y lo vi llegar en tiempo real a esa
bifurcación a la que llega todo hombre orgulloso cuando la vergüenza lo alcanza, donde el camino se divide entre el arrepentimiento y la ira. Y vi a mi padre mirar sinceramente el camino del arrepentimiento durante unos 2 segundos completos. Luego tomó el otro, se enderezó, se secó la lluvia de la cara y dijo: «Bueno, si fue el dinero de un Anaya el que la salvó, entonces esa es tierra de los Anaya. Se la vas a firmar a Iván. Quiero contarte la parte de esa noche que nunca le he contado a nadie, y es que estuvo a punto de convencerme. Y la razón por la que casi lo logra no fue la ira, fue lo que se filtró alrededor de ella. Porque cuando dije que no, tan tranquila como pude, mi padre no gritó. Se sentó en mi sofá de segunda mano como si le hubieran cortado los hilos. Este hombre grande y curtido, con la ropa mojada, y por primera vez en toda mi vida lo vi ser pequeño. Habló de su padre y del padre de su padre, que habían despejado esa tierra con un equipo prestado y habían puesto el apellido Anaya en una carretera del condado. Dijo que cuando un hombre pierde su tierra deja de ser de algún lugar. Lo dijo tan bajo que tuve que inclinarme, que durante 6 años se había despertado cada mañana en una casa que no era suya, sintiéndose un intruso en su propia vida, y que una vergüenza así no comparte cama con la honestidad. Y le creí cada palabra, y mis manos querían arreglarlo con tantas ganas que es mi enfermedad. Pones algo que sufre delante de mí y mi talonario empieza a moverse antes de que mi cerebro tenga voto. Debió sentirlo, la vieja maquinaria girando, porque fue entonces cuando fue a buscar la palanca que siempre había funcionado. Levantó la vista hacia mí con la mandíbula tensa y los ojos húmedos, y dijo: «Siempre fuiste la fuerte, Nora, así que sé fuerte por esta familia una vez más, una vez más». Y de pie en mi pequeña cocina, por fin escuché la frase entera, los 15 años completos. Y lo que siempre había significado era: paga, y no nos hagas mirar lo que te cuesta. «Papá», dije, «¿quién escribió la nota?» Se quedó quieto, como se queda quieto un campo antes del granizo. «¿Qué nota?», dijo. Pero no era una pregunta y ambos lo sabíamos. La recité palabra por palabra, mayúsculas y todo, tal como me la había recitado cada noche de aquel verano, el reverso de mis propios párpados. «Dejamos de pagar. Sobrevive». «¿Quién la escribió, papá?» Y mi padre, que acababa de llorar en mi sofá por su nombre, su tierra y su vergüenza, miró al suelo y me dio la frase más simple de su vida. La escribió Iván, pero todos estábamos ahí, todos ellos, de pie en mi habitación de hospital, alrededor de mi cama, alrededor de mi cuerpo respirando, viendo cómo un trozo de cinta se pegaba a una jarra de agua. Mi padre no escribió la nota, solo aprobó la cosecha. Se fue poco después, de vuelta a la lluvia, y en la puerta se detuvo, y pensé: aquí viene la disculpa. Y en cambio dijo: piensa en Iván, el banco se queda con el taller en septiembre. La puerta se cerró. Me quedé de pie en la cocina un buen rato. Luego saqué el sobre de mi madre del bolsillo de la chaqueta, me senté a la mesa y lo abrí. 6 semanas después de encontrarlo, 15 años después de que ella lo sellara. ¿Carta? No exactamente. Una tarjeta de receta. Su pastel de mazamorra, el que nadie logró hacer bien después de que ella murió. Y la tarjeta estaba inconclusa, faltaban los últimos pasos, como si el temporizador de toda su vida se hubiera apagado a mitad de frase. Pero al pie, en el margen, con una letra que claramente se iba desvaneciendo incluso mientras escribía, había una sola línea. Nora, cariño, aliméntate primero a ti misma. No puedes servir de una olla vacía. 15 años de anticipación de una mujer que había visto a su hija empezar a pagar. Mi madre me había dejado mis instrucciones. El lunes por la mañana, a las 9:02, Raúl presentó todo ante el tribunal de sucesiones. La demanda de restitución, $38,400 más intereses, desglosada hasta la factura. Nuestra oposición a la tutela ronda 2,
con la evaluación de 6 horas y la carta de mi jefa engrapada al frente, y una solicitud formal para que el tribunal considerara remitir el expediente de la curaduría a revisión penal. Explotación financiera de una persona protegida. Ese último era la puerta que se cierra con seguro detrás de ti. El expediente de la jueza Prieto es de registro público, y en mi condado los expedientes se leen como se leen los resultados deportivos, y para el mediodía ya era de dominio público. La chica Anaya está demandando a Darío. No demandando a Iván, fíjate, demandando a Darío, demandando a la familia. Así es como viaja. Para la hora de la cena, mi tía Carmen había llamado 2 veces, y en el segundo mensaje de voz soltó la palabra que todo el aparato había estado reteniendo desde el verano: desagradecida. Mi pastor, un hombre amable acorralado por su propia congregación, me preguntó si podía orar por el perdón, y le dije, con honestidad, que oraba por eso cada noche, y que el perdón y una transferencia bancaria son 2 partidas distintas. Se rió antes de poder contenerse. Dios lo bendiga. Puse el teléfono boca abajo durante 3 días. Y esto es lo que hice en su lugar, porque quiero que sepas para qué era el dinero, en realidad. Entré a la clínica de rehabilitación que me había enseñado a sostener un tenedor de nuevo, y me anoté para turnos de voluntariado. Y me senté con un paciente que había tenido un ictus llamado Emilio, y sostuve el cinturón de sujeción mientras se ponía de pie. Lo primero útil que había hecho en 8 meses. Ese viernes llegó la carta del tribunal. Audiencia de conciliación. Primera semana de septiembre. Todas las partes obligadas a asistir. Y debajo un mensaje de Iván. ¿Deberíamos hablar primero? La familia tiene una oferta. La audiencia de conciliación ocurrió en una sala en el segundo piso del juzgado del condado. Primera semana de septiembre, 9 meses, y 3 vidas después de que mi auto saliera del camino del condado 9. Una larga mesa de roble, un ventilador de techo girando despacio. La jueza Prieto presidiendo desde el extremo, con los lentes bajos sobre la nariz. Del otro lado, Darío, Iván, Lucía y el joven abogado de Puente Real. De nuestro lado, yo, Raúl, y la lata de recetas de mi madre, que había cargado en mi bolso todos los días de ese verano, como otros cargan medallas de santos. Iván abrió. Claramente lo habían ensayado, peinado, metido en su traje de funeral, y hay que reconocerle que lo hizo sin gritar. La familia proponía, dijo, una reconciliación completa. Yo retiraría la demanda de restitución, retiraría la solicitud de remisión penal y le cedería la granja a Iván para que la familia pudiera, en sus palabras, volver a ponerse de pie. A cambio, retirarían la petición de tutela y aquí hizo una pausa, miró sus notas y lo vi leer mi precio de una tarjeta. Y volverías a la mesa, fiestas, domingos, todo como era. Tu familia otra vez, Nora. Tu familia otra vez. Ahí estaba, envuelto para regalo. Exactamente lo que había estado comprando a plazos desde los 19 años, ofrecido de un solo golpe. Y estaría mintiendo si te dijera que no tuvo su tirón. Tiró como el hielo del camino del condado 9. La jueza Prieto me miró por encima de los lentes. La pluma de Raúl se quedó quieta. En algún lugar, bajo mis costillas, un monitor que había estado escuchando toda mi vida, tan constante que había dejado de notar el sonido, latió su ritmo firme. Paga, paga, paga. Puse la mano sobre la lata en mi bolso. Tengo una contraoferta, dije. Pero primero quisiera leer algo para que quede en el registro. Saqué la nota de mi bolso, el bolígrafo azul original, el desgarro en la ica, ahora en una funda plástica como la evidencia que siempre fue. Y en una sala silenciosa, frente a una jueza, ambos abogados, mi hermano, mi hermana y mi padre, leí en voz alta por primera vez el último mensaje de mi familia hacia mí. Dejamos de pagar. Sobrevive. 5 palabras. Dejé que se quedaran suspendidas en el aire sobre esa mesa de roble y nadie miró a nadie. Lucía ya estaba llorando. Iván estudiaba la pared.
Mi padre me observaba con la mandíbula tensa, preparado para el golpe, esperando, creo, que le gritara, que lo avergonzara como él me había avergonzado todo el verano, esperando que le devolvieran su propia arma. Eso es lo que nunca entendió de mí, hasta el final. Yo no trabajo con sus herramientas. Aquí está mi contraoferta, dije, y se lo dije a mi padre, no al abogado. La remisión penal la retiro, hoy, incondicionalmente, no como parte de un trato. El joven abogado literalmente dejó caer su pluma. Hasta Raúl se movió a mi lado, porque habíamos discutido esto durante 2 semanas, y yo había ganado por un voto, el mío. Llevo 15 años viendo lo que el miedo le hace a esta familia, dije. No voy a sostener a un fiscal sobre sus cabezas para que se porten bien. No soy papá. Mi padre se estremeció como si por fin lo hubiera golpeado. El dinero es diferente. Los 38.400 vuelven cada dólar, ordenado por el tribunal, con un calendario que aprueba la jueza Prieto, con la factura de marzo adjunta a la orden. No una promesa de familia, un fallo. Las promesas de familia por aquí vienen con cinta adhesiva. Y luego miré al hombre que me enseñó lo que se suponía que era la fortaleza, y le devolví su propia aritmética, con suavidad y de forma definitiva. Tú dejaste de pagar hace 5 meses, papá. Hoy yo también. La sala tardó un segundo en entender esa frase, y a Iván le llegó primero. Así que te quedas con la granja, dijo, plano, ya saboreándolo. Vas a ser nuestra arrendadora para siempre. Ese es el plan. No, dije. Y esta era la parte que ni siquiera Raúl sabía que venía, porque apenas la había terminado de decidir a las 2 de la madrugada en mi mesa de cocina, con la receta inconclusa del pastel de mi madre apoyada contra el azucarero. Voy a vender la granja en el mercado abierto, a quien la ame. Cernícalo firma el anuncio esta semana. Habrías pensado que había arrancado el techo. Iván se levantó de golpe de la silla. El joven abogado le tocó la manga. Y por encima de todo, llegó la voz de mi padre, por fin resquebrajada, la calma desaparecida, 63 años de compostura fallándole en una sola frase. Esa es la cocina de tu madre. Y ahí estaba. El ventilador de techo seguía girando. Lucía contuvo el aire. Mi padre se quedó de pie al final de esa mesa, con las manos grandes y planas sobre el roble, temblando. Y entendí que por fin habíamos llegado a la única verdad real, que la propiedad era el único idioma del amor que le habían enseñado jamás. Y acababa de escucharme negarme a hablarlo, no me levanté, no alcé la voz. Metí la mano en el bolso y puse la lata de recetas de mi madre sobre la mesa, entre los dos. Plata abollada, cinta adhesiva ambarina. ¿Para mis niñas? No, papá, dije. Su cocina viene conmigo. Compré esa casa hace 6 años para mantener unida a mi familia. Y quiero que escuches lo que me costó aprender esto. Una casa no puede hacer ese trabajo. Nunca pudo. Sostenía paredes alrededor de personas que ya se habían ido. Y el día que firmé el contrato de venta, mi mano no tembló, pero lloré esa granja, como se llora a una persona, y firmé de todos modos. La jueza Prieto dejó el acuerdo en el registro antes del almuerzo. Restitución de $38.400 más intereses de ley, garantizada contra el equipo de Darío Anaya y pagadera según un calendario. Primer pago, 1 de octubre. Petición de tutela retirada con perjuicio, que en términos legales significa no lo intentes otra vez. La remisión penal rechazada a petición de la denunciante, y la jueza Prieto me miró durante un largo segundo cuando leyó esa parte. Y todavía pienso en lo que Baasa había en su rostro, porque no era exactamente aprobación, era reconocimiento. Y el arrendamiento, el de €1, terminado con la venta, 60 días para desalojar. Mi padre dejaría la casa de mi madre antes de Acción de Gracias. Iván salió primero por la puerta, el teléfono ya en la oreja, y el sonido de sus pasos se fue apagando por el pasillo de mármol como se aleja el mal tiempo.
Mi padre se puso de pie despacio y en la puerta se dio vuelta y frente a la jueza, frente a Dios y frente al ventilador de techo, me hizo la única pregunta que le quedaba. La verdadera, la que había estado detrás de todo esto desde el día en que murió mi madre. ¿Quién va a sostener a esta familia ahora? Y, amigos, 15 años de respuestas pasaron por mí. Y dejé que pasaran todas. Y tomé la del fondo. Alguien que la próxima vez no esté acostada en una cama de hospital. Papá. Me miró un momento más. Asintió una vez, como quien cierra un portón, y se fue. Y entonces quedamos solo Raúl, Lucía y yo, mi hermanita, de pie en el pasillo, retorciendo la correa de su bolso, sin tomar partido, solo ahí, hasta que por fin lo soltó. La receta del pastel, dijo. La que nadie logró hacer bien. ¿Crees que algún día podrías enseñarme? Le dije la verdad. Yo tampoco la tengo bien todavía. Ven el domingo, nos equivocaremos juntas. Antes de contarte cómo terminó todo, algo de una enfermera de turno nocturno para ti. Mi padre preguntó quién iba a sostener a la familia. Y esto es lo que me enseñaron 12 años en un piso de hospital. La persona que sostiene a todos los demás suele ser a la que nadie piensa en tomarle el pulso. Si alguien en tu vida es esa persona, revísala hoy. Y si esa persona eres tú, quédate conmigo porque esta última parte es tuya. 8 meses ya desde el juzgado. La granja se vendió en octubre, precio completo, a la pareja de las cabras de Cuenca, que resultaron llamarse Prilla y Samir, y que lloraron en la cocina de mi madre cuando las cortinas amarillas se incluyeron en la venta. Me cayeron tan bien que me sorprendió. La mañana que cerramos, manejé hasta allá una última vez, sola, licencia restaurada, mis propias manos en mi propio volante, y desenterré una lata de café llena de raíces de las peonías de mi abuela a lo largo del porche, y dejé el resto floreciendo para la nueva familia. Y si crees que no me senté en la camioneta después y dejé que doliera, no has escuchado ni una palabra de lo que te he dicho. Vender bien sigue siendo perder algo. Sé lo que pagué. Esto es lo que hizo el dinero, y quiero que notes lo aburrido que es, porque lo aburrido era todo el premio. La venta pagó los costos de Cernícalo y cerró la empresa. La restitución llega el 1 de cada mes, ordenada por el tribunal. Y sí, llega. Pagué el saldo de mi rehabilitación, reinicié mi cuenta de retiro y me mudé a un pequeño departamento en el lado este del pueblo, con una ventana de cocina que recibe el sol de la mañana. No soy rica. Nadie en esta historia se hace rico. Soy algo mejor. Soy solvente y no le debo a nadie, y duermo como una mujer cuyo nombre es el único que figura en su contrato de alquiler. Estoy de vuelta en el hospital del condado 3 noches a la semana, en mi antigua unidad, acercándome de a poco a tiempo completo. Delia lloró más fuerte que Carla. En cuanto a ellos, mi padre vive ahora en Puente Real, en el cuarto de huéspedes de Iván. 2 hombres y una sola historia entre ambos sobre cómo Nora se quedó con la granja. La cuenta en la cooperativa cuando vuelve por acá, me dicen. Y la gente asiente, porque él es Darío Anaya y el apellido de su abuelo está en una carretera, y la fuerza bajo la que crecí no murió en una audiencia de conciliación. Solo perdió una clienta. No ha llamado. Los cheques llegan sin ninguna nota, lo cual, viniendo de mi padre, es su propia manera de firmar. El concesionario de Iván quebró de todos modos en el invierno. Subasta del banco. Y estaría mintiendo si dijera que no sentí nada. Pero lo que sentí no fue victoria. Fue el viejo reflejo buscando un talonario que ya no llevo en el bolso. Y dejé que el sentimiento pasara y se fuera, como el clima. Y Lucía viene los domingos. Terminó de pagar su propio préstamo del auto en marzo, la primera deuda que saldó sin que papá hiciera de intermediario. Y me lo contó como sus alumnos de kinder le cuentan que se les cayó un diente. Trabajamos en el pastel. Nos tomó 11 intentos resolver los pasos faltantes de mi madre, y el 12º domingo,
El pastel de mazamorra salió del hueco de mi cocina del lado este, y mi hermanita y yo lo comimos de pie junto a la barra directo del molde, riendo. Dos chicas en una cocina que nadie podría vendernos por debajo. Esto es lo único que sé ahora que no sabía a los 19. El amor que tienes que seguir comprando no es amor, es renta. Y lo más fuerte que hice nunca no fue sostener a mi familia, fue soltarlos y quedarme ahí de pie mientras el mundo seguía en pie. Esa es mi historia. Una nota pegada a una jarra de agua, una lata de recetas marcada para mis niñas, una firma que me costó una granja y me devolvió mi nombre. Si alguna vez te han querido por lo que cargas en vez de por quién eres, cuéntame tu historia en los comentarios. Leo cada una y suscríbete a El Precio del Legado, porque la historia de la próxima semana toca todavía más cerca de casa. Gracias por escuchar. Aliméntate primero a ti misma.